Bienvenidos, queridos amigos y alumnos del Instituto de Formación Profesional CPU. Este video va dirigido a las personas que quieren abrir una empresa, modificar la información de la empresa ya creada o también cancelar la empresa o cerrar la que ya la tienen habilitada. Quizás esté pensando abrir una empresa individual, una sociedad, o quiera modificarla, o en todo caso que quiera saber los mecanismos para poder cerrar o los requisitos también para poder hacerlo en los tres casos. Este es el video explicativo en el cual explicaré los pasos o los requisitos indispensables para estos tres tipos de procedimientos. Empezaremos a decir que lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es qué tipo de empresas qué tipo de empresa va a crear. En ese sentido, tengo acá un documento donde dice constituyendo una EIRL, SA o una SRL. Esta EIRL significa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Esta Sociedad Anónima, y esta es una empresa de Sociedad Responsabilidad Limitada. Esta EIRL es una empresa individual, no es una sociedad como en estos dos casos. Esta empresa individual de responsabilidad limitada está constituida por una sola persona. Sin embargo, esta opción le permite separar los bienes propios del titular o dueño de los bienes de la empresa. Quiere decir, por ejemplo, si ustedes tienen un capital de 100 millones de guaraníes, hablando en el Paraguay, una parte lo van a dirigir a la empresa y otra la van a dejar como parte de su patrimonio personal. Estas son las ventajas de una EIRL: la separación del patrimonio de la empresa del patrimonio personal del dueño, y la limitación de la responsabilidad al patrimonio de la empresa. Quiere decir que si hubiera un problema con la empresa en el sentido de trámites judiciales o embargos, que yo no lo quiero o no lo quisiera para nadie, esa responsabilidad estaría solamente asignada al patrimonio de la empresa, mas no al patrimonio personal del dueño. Aquí se mencionan las desventajas de una EIRL. En este país, Paraguay, se exige un capital mínimo aproximadamente de 82 millones en la fecha. Considerable costo de constitución por la cantidad de trámites para poner en funcionamiento a la empresa y cumplimiento de las obligaciones de la ley del comerciante. Más adelante vamos a mencionar esto de la ley del comerciante. Estos son los trámites para formar una empresa. Formalizar la constitución por escritura pública, para lo cual debe recurrir ante un escribano o escribana. Inscribir la EIRL en el registro público de comercio y obtener la matrícula de comerciante mediante la solicitud presentada ante el juez en lo comercial. Seguidamente, publicar un resumen de la Constitución en un diario. Solicitar la inscripción en el Registro Único del Contribuyente RUC del Ministerio de Hacienda, llenando el formulario 600, marcando con asterisco EIRL. Este es el formulario 600. En este caso van a marcar aquí EIRL. Nótese que en esta
solicitud o formulario para persona física, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, tenemos las opciones estas que son IRL, que estamos usando, estamos explicando, persona física, condominio y sucesiones. Nótese que esta persona física es una sola persona, no estamos hablando todavía de sociedades. He aquí los trámites para formar una empresa: rubricar los libros contables, obtener la patente municipal en la municipalidad donde se asigne el negocio. Si contará personal para trabajar con forma independiente, debe realizar la inscripción patronal en el IPS y en el Ministerio de Justicia y Trabajo. He aquí el resumen. Para negocios de una sola persona, entonces, volviendo otra vez a repetir, una empresa individual personal o unipersonal y una empresa individual también de responsabilidad limitada, o sea, una EIRL. Para negocios de más de una persona, es lo que vamos a ver ahora, sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Para sociedad de responsabilidad limitada, SRL, no hay requisito de capital mínimo, pero este debe ser suficiente para cumplir con el objeto que se proponga la SRL. ¿Cuáles son las ventajas de una sociedad de responsabilidad limitada? Dice, no existe un monto mínimo de capital requerido, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, es menos costosa que otras formas de sociedades, no se requiere realizar asambleas anuales y no se requiere de un síndico. ¿Cuáles son las desventajas de una SRL? Los socios que deseen transferir sus participaciones necesitan el consentimiento de los demás socios. Si la sociedad se halla constituida por menos de 5 socios, se requiere unanimidad. Los costos de constitución, aun cuando son más bajos que en las sociedades anónimas, son más altos que en una empresa individual de responsabilidad limitada. Se requiere el depósito de una parte del capital en el Banco Central del Paraguay. Mientras tanto, se realizan las gestiones de inscripción en el Registro Público del Comercio. Pasamos ahora a hablar de la sociedad anónima. En este caso, para las sociedades anónimas, importa que exista tantos socios, o sea que cuando más socios es mejor, pero no importa que existan determinados socios, o sea, el socio puede entrar y salir. Los socios son transeúntes en este caso de la sociedad, mientras que la sociedad está destinada a durar y es siempre la misma. Estas son la forma cómo se organiza las sociedades anónimas. Hay un directorio, hay una asamblea y hay un síndico o fiscalizador. Estas son las ventajas de una sociedad anónima: la independencia de la sociedad de sus accionistas. Los accionistas no son responsables de las actuaciones de los directores de la empresa. Los directores de la empresa son los responsables en el caso de incurrir en un mal desempeño. En una sociedad de capitales, por ello, es más fácil conseguir accionistas, transferir las acciones, etc. Estas son las desventajas de una SA. El excesivo número de trámites que debe de realizar para su constitución, con el costo que ello implica. El alto costo que implica el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley para el mantenimiento de las mismas, asambleas, memorias, balances, etc. Bien, resumiendo otra vez, para negocios de una sola persona, una empresa unipersonal o también empresa individual de responsabilidad limitada. Para negocios de más de una persona, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Por ello, esto es importante saber al momento de hacer la apertura de un negocio o una empresa. De esta manera
hacer los pasos necesarios y obligatorios para la formación de dicha empresa. Una vez identificado el tipo de empresa o negocio que va a formar, ya sea de una sola persona o de más de una persona, entonces los formularios o el formulario que vamos a usar para este caso de una sola persona va a ser el formulario 600, y para el caso de negocios de más de una sola persona vamos a usar el formulario 105. Este es el formulario para empresas de una sola persona física, que puede ser física EIRL con dominio y sucesiones. Este es el formulario 605, solicitud de inscripción persona jurídica. Este es el formulario 610, solicitud de actualización de datos de persona física. En este caso ustedes van a usarlo para hacer algún cambio de información. Puede ser, por ejemplo, datos personales, domicilio fiscal, suspensión temporal, también en el caso que se van de viaje o algo así, o mes de cierre, cambiar para otro mes que no sea el mes de su actual cierre de sus actividades comerciales, o suspensión temporal de cierta obligación, nada más de algún formulario de pago de impuestos que pueden hacerlo suspender, ¿verdad? O cambiar establecimientos o agregarlos. ¿Ok? Estos son los temas que ustedes pueden cambiar, ¿verdad? Datos de actualización mediante este formulario 600. Este es el formulario 615, solicitud de actualización de datos de personas jurídicas, o sea, para las sociedades. Igual también como en el caso anterior, el 610, que era para persona física, también ustedes pueden cambiar acá, por ejemplo, domicilio fiscal, suspensión temporal de registro, suspensión temporal de obligaciones, cambiar también el mes de cierre de actividades, cosas así. Este es el formulario 623, solicitud de cancelación de RUC. En el caso anterior teníamos para suspender temporalmente algún tipo de pago de impuestos también, pero en este caso es para cancelar el RUC, y estos son, por supuesto, esto es los requisitos que ustedes deben de saber: cédula de identidad, carta poder con certificación de las firmas ante el escribano público, constancia de baja de autorizaciones y o documentos timbrados, si es una sociedad, escritura de disolución, y detalles más que son todos importantes, por supuesto, para hacer la cancelación de su RUC. Este es el formulario 630, que es solicitud de clave de acceso confidencial de usuario. Mediante esta solicitud ustedes van a pedir una clave de acceso para usar el programa Marangatú, que el SET lo da en forma gratuita, y llenar los formularios de pagos de impuesto e IVA y otros, entonces en forma online en el internet. Cabe mencionar que mediante esta clave, al acceder al programa Marangatú, ustedes van a poder hacer los pagos de sus impuestos, tanto del IVA si es mensual y los demás impuestos que el régimen lo solicite. De esta manera, después de haber hecho la apertura, ya haber iniciado sus actividades comerciales, entonces ya tienen que ir a Marangatú. Para ello necesitan esta clave. Mediante esta solicitud lo van a pedir. Es importante saber que la fecha de vencimiento de sus pagos de impuestos que refiere en su sistema de tributación tiene que ver con su documento o cédula de identidad. Por ejemplo, si usted tiene una terminación 9, entonces usted tiene que pagar el 25 del mes siguiente, por supuesto, a las actividades que usted realizó. Por ejemplo, si usted va a declarar por enero,
entonces en febrero usted tiene el tiempo para pagar el 25, siempre y cuando su cédula o la terminación del último dígito sea el 9. Por ejemplo, en mi caso, que es terminación 1, el vencimiento es el 9. Para aquellos que tengan terminación 0, el vencimiento es el 7. Este es un calendario de pagos perpetuo porque no se modifica. En caso que usted efectúe su pago un día posterior a este día, por ejemplo, si yo tengo el 1 y tengo el 9 que vence y pago el 10, entonces estoy sujeto a una multa por haber presentado fuera del tiempo de la fecha de vencimiento. En caso, por ejemplo, que el día 9 caiga un día sábado, entonces va a ser el 11. Si el día 9 cae un domingo, ¿verdad? Entonces vendría a ser el 10. Si el día 9 cae un viernes, entonces ese viernes sí o sí tienen que presentar, digamos, la declaración vía Malangatú online, o si no estarán sujetos a una multa. Es muy importante considerar este punto. Bien, entonces amigos, estamos listos ya para empezar lo que es el llenado de la solicitud de inscripción de persona física.